El Aljarafe. Esta comarca sevillana ha estado poblada desde tiempos inmemoriales. Sin duda, la cercanía del agua, un bien preciado y esencial para la supervivencia, ha sido la razón por la que esta comarca siempre estuvo habitada. Ríos como el Guadiamar o el Pudio, arroyos como el Majaberraque, Montijo, Sardachón o el Valdegallinas convirtieron a esta zona en un enclave óptimo para vivir. El Aljarafe fue un campo de experimentación de formas de cultivo nuevas que llegaban de Oriente con los recién llegados, y que aquí precisamente se experimentaron esas nuevas formas de cultivos y de producción. Entonces, ya digo, para todo eso el regadío era esencial. Entonces aparecen las que han quedado incluso restos, las norias, las primeras norias hispano-musulmanas. La floreciente agricultura del Aljarafe y la abundancia de agua atrajo a más población fundamentalmente dedicada a la agricultura, que en el siglo XX se encuentra en una situación precaria. El concepto de ahorro que podemos tener hoy en día de las familias prácticamente no existe, es decir, el jornalero casi vive al día, ¿no? Entonces hay que imaginarse las repercusiones que tiene en la población rural, en la población campesina, una época de sequía donde los jornales van a caer en picado. El cólera fue la más grave de las enfermedades que asolaron el Aljarafe. Cementerios como el de Benacazón o el de Bollullos de la Mitación tuvieron que ampliarse por la gran mortandad causada por esta enfermedad devastadora, a la que se sumaron también las fiebres tifoideas. Enfermedades que sacan a la luz las deficiencias tanto en el tratamiento de las aguas negras como la existencia de un agua que no tenía condiciones de potabilidad. Claro, eso conlleva más hambre y conlleva también una mayor debilidad y una mayor capacidad de respuesta ante cualquier problema de los habituales que había de enfermedades relacionadas con el agua. En el Aljarafe el principal medio para obtener agua era ir al pozo o a la fuente. El problema era que no podía saberse hasta qué punto la contaminación subterránea podía afectar a estas tomas de agua. Por ejemplo, en Villanueva había tres fuentes públicas, y ahí iba la gente a aprovisionarse de ella porque no había naturalmente agua corriente en ninguna casa. Y entonces, pues ahí va a aprovisionarse a esa fuente. Una fuente que eran unas fuentes que tenían sus grifos, ¿verdad? Y la gente llenaba allí sus cántaros. Tanto los pozos como los lavaderos, como las fuentes, eran lugares de socialización y a veces también de conflictos, ¿no? Evidentemente, porque había que hacer turno para recoger agua, y cuando llegaba a lo mejor algún aguador de alguna población próxima o para abastecer a barrios o barriadas que estaban lejos de la fuente, pues eso ocasionaba unas esperas y unos conflictos, ¿no? A veces pues se llegaban a romper las tinajas y los cántaros de agua en la propia fuente con fines no demasiado pacíficos, ¿no? El acuífero del Aljarafe será hasta mitad del siglo XX el que sirva para abastecer a las poblaciones del Aljarafe. Pero en los años 60, con una población creciente, empieza a no haber agua suficiente para todos. La mayoría de los pueblos, muchos de ellos, no tenían un sistema conjunto como el que dispone ahora de captación de agua a través de un pantano, sino era a través de recursos del acuífero, y muchas veces pues, los acuíferos, por temas de falta de precipitaciones, pues mermaban esas reservas, había carencias de agua y sobre todo en verano. Es entonces cuando el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, inició un proyecto de abastecimiento en Sevilla. El proyecto, definido para 60.000 habitantes, requería hacer nuevas infraestructuras que llevaran el agua del pantano de la Minilla hasta los pueblos. La cofinanciación se apoyaba en el Ministerio, la Diputación Provincial y los ayuntamientos. Los comienzos fue la propia Diputación Provincial la que se hizo cargo de la puesta en marcha de ese proyecto, si bien siempre tenía la idea, la Diputación, de promover una entidad asociativa, que era la Mancomunidad de Municipios, para que fueran los propios ayuntamientos los que se responsabilizaran de la gestión de su propio servicio de abastecimiento. No hubiera sido posible que la Junta de Andalucía hubiera atendido a 28 municipios en aquel entonces, a 40 municipios en estos momentos, o a los 800 municipios y ayuntamientos, si no hubieran existido estos instrumentos de mancomunidades, que eran instrumentos ágiles, instrumentos cumplidores, instituciones serias, con capacidad técnica y con capacidad financiera. Eran instituciones
que habían estado muertas hasta ese momento y nos toca en aquel año, o a partir de aquellos años, el hacer que sean instituciones que se vinculen con la gente y que sobre todo tengan una efectividad en el trabajo que hacían con relación al entorno. La Mancomunidad se constituyó en 1971 con una misión muy clara, el servicio en alta, es decir, llevar agua hasta los depósitos municipales para que desde ahí los ayuntamientos distribuyesen ese agua en sus municipios. Pero eso solucionaba solo una parte del problema del abastecimiento, la captación. En aquel entonces había verdaderos problemas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Benacasón, el suministro de agua no llegaba todos los días a toda la población. Entonces se le daba suministro los días pares a la acera de la derecha y los días impares a la acera de la izquierda. Cuando yo llegué al Ayuntamiento de La Algaba en el año 79, había muchos problemas con el agua, no solamente por los cortes constantes que eran 2, 3, 4 veces al día, sino además como el agua tenía mucha dureza y además tenía mucho hierro, pues el agua cada vez que había un corte salía color de chocolate, es más, se conocía como el agua color de chocolate. Los vecinos tenían que acumular agua en los que ellos le llamaban los bombos, que eran unos depósitos que ponían en la azotea, desde los cuales se alimentaban a la propia vivienda. Desde 1981 la Mancomunidad asume también el suministro en baja, es decir, hasta cada domicilio. Para garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio, se decidió constituir Aljarafesa, que tenía la agilidad de una empresa mercantil, con el control político de la propia Mancomunidad, que era la titular del servicio. Lo que se hizo en aquel momento fue llegar a un acuerdo en virtud del cual la Mancomunidad no solamente suministraba agua a los ayuntamientos, sino que los ayuntamientos voluntariamente delegaron la prestación de ese servicio en baja a esta entidad. Así nació Aljarafesa, que comenzó a andar con un equipo de menos de una docena de profesionales y casi sin medios. Y cuando se producía una avería, pues la zanja habría que abrirla con picos y palas. Y a lo mejor era una avería de 20, 30 metros de longitud, por 2 metros o 3 de profundidad. Y habría que abrirlo picos y palas. Pero además, deprisa, porque mientras que no se arreglara la avería, los pueblos se quedaban sin agua y era necesario arreglarlo. Y claro, ahí no había ni día ni noche, pero es que las noches además, pues no teníamos elementos para alumbrarnos, entonces teníamos que ir con nuestros coches, arrancar los coches y con las luces de los coches alumbrarnos para hacer esto. Bueno, yo recuerdo la primera decisión difícil de aquel Consejo de Administración que se reunía en el cerro donde están los depósitos de Aljarafesa, ¿no? Pues que fue comprar una furgoneta 4L para empezar a prestar el servicio, y creo que costaba 125.000 pesetas. Fue la primera gran decisión difícil que tomó aquel histórico Consejo de Administración. El servicio se inició con los primeros 19 pueblos que cedieron sus competencias de agua. Pronto se sumarían otros hasta alcanzar los 29 pueblos, algunos incluso optando libremente por Aljarafesa, aun estando fuera de la comarca, como era el caso del Algaba. ¿Por qué Aljarafesa? Sencillamente porque yo pensé que Aljarafesa dependía de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, donde todos los que tenían responsabilidad eran alcaldes o representantes de los diferentes municipios del Aljarafe. Aljarafesa inició su trabajo con apenas 50 kilómetros de red. Ahora se requieren 2.500 kilómetros de tuberías distribuidos por toda la superficie del Aljarafe, una compleja red que cuenta con un centro neurálgico con la máxima tecnología disponible desde el que se ve todo. Hay una serie de instalaciones repartidas por todo el Aljarafe, bien sean generales, como puede ser la planta de tratamiento de agua potable, estaciones depuradoras de aguas residuales, o bien locales, como son depósitos reguladores en los municipios y estaciones de bombeo. Pues bien, esa amalgama de instalaciones que están aquí representadas en este sinóptico generan una cantidad ingente de información que es transmitida a través de una red de microondas en tiempo real hasta este centro de control. Cuando sucede alguna avería, la capacidad de reacción es inmediata y los impactos son mínimos.
Nosotros tenemos un servicio que es un call center, y tenemos un teléfono de atención que desde que se notifica a ese teléfono la avería, automáticamente se procede a llamar a los técnicos los técnicos de guardia. Hay un servicio de guardia 24 horas constantemente atendiendo todas esas llamadas. El tiempo de respuesta prácticamente casi inmediato. Cuando había una avería en el pueblo había que cortar el pueblo entero. Hoy hay una avería en una calle y se corta solamente esa calle, es decir, que la mayor parte de los vecinos de la Algaba no se enteran cuando hay una avería en la red de agua potable de la Algaba. Pero Aljarafesa no está sola con sus ayuntamientos en la tarea de dotar de infraestructuras a la comarca. La cooperación entre administraciones, cada una con sus competencias, ha jugado también un papel protagonista. Colaboración entre Aljarafesa y antes de Aljarafesa, la mancomunidad de municipios del Aljarafe y la Confederación ha sido muy importante desde la perspectiva que la Confederación ha apoyado la labor de Aljarafesa en toda una zona tan singular como es el Aljarafe, con tantos municipios, de manera que hubiera un abastecimiento para todos los municipios de agua por la suficiente cantidad y calidad de todos los municipios, como he dicho anteriormente, y también desde la perspectiva del saneamiento por el entorno en el cual se encuentra el Aljarafe próximo al Parque Nacional de Doñana. Nos distribuíamos el trabajo. Técnicamente había posibilidad de tener una cierta complejidad y asumíamos el trabajo técnico. Aljarafesa tenía un magnífico panel de profesionales de las obras hidráulicas, del mantenimiento y de la explotación, y nos distribuíamos tanto la financiación como la redacción técnica del documento. En ese sentido, pusimos en valor y generamos una sinergia técnica, financiera y de servicios entre la Junta de Andalucía y la Mancomunidad Aljarafesa como un principio básico de cooperación. En 1985 Aljarafesa asume la depuración de los municipios. El saneamiento integral del Aljarafe era un reto aún mayor que el del abastecimiento. El objetivo, depurar las aguas residuales de más de 30 municipios. Saneamiento integral del Aljarafe fue un proyecto casi pionero en España, de los primeros que se hicieron en España. Que garantizábamos que esos vertidos recuperaban la vida del propio río y esos vertidos tenían no solamente una política de garantizar el abastecimiento de agua a la población para el consumo humano, consumo industrial o consumo agrícola, sino que a través de Aljarafesa hacíamos una política coordinada medioambientalmente hablando muy avanzada que hizo posible que Aljarafesa fuera, al igual que la Junta de Andalucía en aquellas décadas de los 80 y los 90, como unas administraciones ejemplares, modélicas, cuyo objetivo principal era prestar un buen servicio a los ciudadanos y mejorar la calidad ambiental de Andalucía. Pero el éxito de Aljarafesa no se debe solo a su tecnología e infraestructura. La clave ha sido adelantarse al futuro. Intentamos ir por delante, siempre damos un paso, 2, 3, si podemos. Mira, Aljarafesa se constituyó en el 81. 5 años más tarde ya se elaboró el primer Plan General de Obras Hidráulicas. Era un plan integral, 5 años más tarde. En este plan ya se hacían las previsiones y ya teníamos que imaginarnos cómo iba a evolucionar el Aljarafe en los 25 próximos años. Bueno, y contemplaba tanto las obras de abastecimiento como las de saneamiento, cuando aquello era todo un hito. De hecho, en 1981 la población del Aljarafe era de algo más de 132.000 personas. En la actualidad viven en el Aljarafe casi 300.000. Una explosión demográfica sin comparación con Sevilla, cuya población apenas creció un 8% en la capital y un 31% en toda la provincia. Ya decíamos de que la población del Aljarafe, y hacíamos proyecciones de población, se iba a duplicar. No nos lo quería nadie. Y sin embargo, ahora, el tiempo nos ha dado la razón. Esto ha supuesto que en el Aljarafe no ha habido problemas de infraestructura. En Aljarafesa una clave es la cercanía y la implicación en los proyectos. Ese afán de servicio público, esa entrega hacia la prestación de esos servicios, lo que digo que se ha repetido. Luego, eso que en aquel entonces hacíamos aquellas personas a los que realmente le debe mucho esta comarca, eso es lo que se ha ido transmitiendo.
Y lo que en aquel entonces éramos 10 personas, después fueron 14, después fueron 20, a medida que fue creciendo el servicio. Hoy somos, creo que al día de hoy, creo que somos 142. Y funcionamos con unos ratios increíblemente rentables para la prestación del servicio. Pues hace 15, 20 años realmente la mayor preocupación de cualquier empresa de gestión de abastecimiento era garantizar el abastecimiento propiamente dicho, es decir, que existiera agua y con unas garantías de calidad aceptables, y una vez superada esa fase pues hemos volcado el foco hacia el cliente. Hoy en día abrir el grifo y encontrar agua potable de calidad es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Las enfermedades relacionadas con el tratamiento de las aguas han caído ya en el olvido. Yo siempre he dicho que abrir el grifo por la mañana y que salga agua es un milagro, porque nadie se imagina los pasos que hay que dar para que ese agua llegue hasta ese grifo desde el momento en que llueve. Y es que hay que tener presente que el servicio de agua de la Aljarafe, antes de que existiera Aljarafesa o la Mancomunidad, no era nada. Entonces el Aljarafesa ha crecido y se ha convertido en lo que es gracias no solamente al esfuerzo que hayamos hecho en una pequeña parte de los trabajos de las Aljarafe, sino gracias también al propio esfuerzo que han hecho los ayuntamientos de que ellos, con su decisión, con su toma de posición, han creado la propia empresa. Lo primero que hicimos en aquellos momentos fue intentar conseguir que aquellos ayuntamientos que se querían incorporar a las Aljarafe lo pudieran realizar. De esa forma, lo que hicimos fue modificar los estatutos para poder ampliar el número de pueblos a los que se le estaba prestando servicios. Poner de acuerdo a tantos pueblos en relación con la gestión del agua pues no es difícil, fundamentalmente porque impere un criterio de necesidad más que un criterio político. En eso siempre estamos de acuerdo y se prima ante todo el que el pueblo, el que la localidad tenga las mejores condiciones para la prestación del servicio, y por lo tanto esos son los criterios técnicos que nos ha llevado a tener la mancomunidad que tenemos y el servicio que tenemos al día de hoy. El ser alcalde de un municipio como Umbrete y que a la vez te nombren vicepresidente ejecutivo de Aljarafe, desde el punto de vista personal supone principalmente haber tenido la oportunidad de relacionarme con un conjunto de profesionales de primerísimo nivel que, quieras que no, pues te enriquecen también desde este punto de vista, ¿no? Personalmente. Con la estabilidad de gestión que lleva, con el servicio ininterrumpido a sus ciudadanos y a sus clientes, la imagen tiene que ser buena. Evidentemente, en cualquier empresa seguro que entre sus miles de clientes habrá alguna voz disonante y habrá habido problemas como en cualquier empresa que se precie, ¿no? Pero Aljarafe es una empresa que día a día se esfuerza por un servicio de calidad, por un servicio continuado y que hace del servicio al cliente, del servicio al ciudadano, su máxima. Yo creo que la imagen es buena y además va a ser mejor y cada vez será mejor, porque lo que busca el ciudadano en el agua es que no haya noticias, y el hecho de que no haya noticias es la mejor noticia en este caso. Tengo el orgullo y la satisfacción de haber podido participar con Aljarafe en este reto, haber logrado los grandes objetivos con los magníficos profesionales, funcionarios que hay en la Junta de Andalucía, aunque muchos de ellos fuera de servicio o jubilados, y con los magníficos profesionales que desde la dirección de Aljarafe y con sus técnicos han hecho posible conseguir este reto de la depuración de todos los vertidos de los municipios del área metropolitana de Sevilla al Guadalquivir con unos niveles de calidad muy altos. En estos 30 años hemos dado un salto de gigante en materia de depuración y de saneamiento. Es mucho el esfuerzo que se ha hecho y creo que también ese mismo carácter de pionero y de haber sido una empresa que poco a poco ha ido conformándose como un empeño también público muy claro, ha sido una referencia para el resto de Andalucía. Creo que en estos 30 años Andalucía puede sentirse orgullosa de Aljarafe. Creemos que además el camino que ha emprendido Aljarafe en estos últimos años es precisamente el de la modernización. Una vez que se hizo ese gran recorrido de abastecimiento al 100% de la población, saneamiento prácticamente al 100% ya, ahora el reto es el de la calidad del servicio al ciudadano, de la calidad de las aguas y también la inmediatez en las respuestas. Un proyecto que era en parte un sueño
y un proyecto que era en parte también una aventura que con el paso de los años se convirtió en una gran realidad, en la gran realidad que hoy en día es Aljarafesa. El milagro del agua que es posible gracias a las personas que cada día dedican su vida a llevar agua a cada hogar del Aljarafe, con una manera particular de hacer las cosas, de ser eficientes, de lograr que nunca nos falte algo tan esencial como el agua. El éxito de una experiencia en común, un legado para el futuro.